Queridos amigos, en este ciclo en el que les voy contando desafíos que tenemos como hombres de fe con respecto a la cultura en la cual nosotros vivimos, quiero hablarles de el otro porque ya hemos venido hablando bastante sobre el tema de la identidad, ¿no? Y entonces el tema de la identidad trata de mí y trata del otro como personas distintas, pero por otra parte complementarias. Bueno, sobre esto quiero decirles algo. Ustedes saben que yo estudié estética en la Universidad Complutense de Madrid, y que lo hice con un profesor extraordinario, Alfonso López Quintás, y encontré en algunos de los símbolos entendidos como realidades que podemos interpretar de modo literario en la Sagrada Escritura, elementos muy interesantes. Bueno, un elemento nos lo da el Génesis. Ustedes se acuerdan que Génesis nos cuenta la historia del pueblo de Israel, sobre todo la historia de los patriarcas, desde Abraham y sus hijos. Pero intenta en pocos capítulos contarnos qué pasó desde Adán y Eva hasta Abraham. Y entonces es bastante minucioso en la historia del pueblo de Israel y bastante arquetípico en la historia, en la prehistoria del pueblo de Israel. De tal manera que muchos elementos no sabemos si son elementos históricos o si son elementos simbólicos, pero ciertamente son elementos auténticos, verdaderos, que transmiten una verdad y que esa verdad nos la transmite Dios. Bueno, uno de los elementos simbólicos muy interesantes está en la creación de Eva, porque Eva sería lo primero otro, ¿no es cierto? La primera que no es Adán, ¿no? Y bueno, en esa creación está que Dios le muestra al hombre que hizo a su imagen y semejanza todos los seres creados, pero que el hombre no encuentra en ninguno de esos seres creados una ayuda adecuada, es decir, una compañía, un complemento. Y entonces dice el relato que le hace dormir a Adán un profundo sueño y que toma de su costado una costilla para crear a Eva. Y al crear a Eva, y al despertarse, dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre ha sido tomada. Es decir, que el hombre reconoce en Eva la primera que está a su altura, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y le da su propio nombre, es decir, en la traducción mujer y hombre no tienen ninguna identidad, pero en algunas traducciones dice se llamará varona porque del varón ha sido tomada, y en realidad esa sería la traducción más apropiada, porque a pesar de que varona no significa nada, él lo que hace es ish es varón, isha es mujer, es decir, es la misma palabra pero con una desinencia femenina. Es decir, esta se va a llamar igual que yo, pero en una virtualidad femenina, mientras que yo estoy en una virtualidad masculina. Bueno, lo otro entonces, yo se los he ido contando, el elemento de la costilla, que pareciera como algo bastante secundario en un hombre, en realidad es lo primero otro después del corazón. El corazón es la identidad, la costilla es lo primero que está al lado. Y tienen varias repercusiones el corazón y la costilla, porque el corazón es un músculo que bombea sangre y la costilla es un hueso, y entonces el corazón le da vida a la costilla y la costilla le da protección al corazón, porque vieron que la costilla es como si fuera la caparazón que tenemos los hombres y nosotros no morimos de un golpe en el pecho porque tenemos costillas. Entonces,
uno da al otro algo que el otro no tiene, pero es mutuo el beneficio. Por eso Adán es costilla de Eva y Eva es costilla de Adán. Adán es corazón de Eva y Eva es corazón de Adán, ¿no es cierto? Es decir, mutuamente nos alimentamos, mutuamente nos protegemos y las fortalezas de uno protegen las debilidades del otro y las potencias de uno enriquecen a los vacíos que tiene el otro. Y entonces hay un relato original del otro como algo sumamente complementario. El otro camina a mi lado, no está sacado ni de los pies ni de la cabeza. El otro está al lado de mi corazón. El otro es mi refugio y yo soy el bombeo de sangre que le da vida. Porque un corazón sin una costilla es algo vulnerable, una costilla sin un corazón es un palito seco. Entonces el otro en la Sagrada Escritura, ya les digo, está visto como algo muy positivo. Pero fíjense ustedes que cuando viene el pecado original, es decir, cuando se rompe la armonía con Dios, se rompe también la armonía con el otro. Y cuando Dios le dice a la mujer cuál es la consecuencia del pecado en ella, dice, hacia tu marido irá tu apetencia y él te someterá, parirás con dolor. Es decir, que esa relación de amistad, de esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se convierte en una relación de apetencia-sometimiento. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te someterá. Es decir, que el abrazo se convierte en una pulseada, a ver quién gana. Y entonces las ventajas que va a tener el hombre sobre la mujer es para esclavizarla y las ventajas que va a tener la mujer sobre el hombre es para dominarlo, pero en realidad no para acompañarse ni para ayudarse, sino para someterse mutuamente, ¿no es cierto? Y para aprovechar sus riquezas en favor propio y no en favor del otro. Y eso se ve claramente en el primer pecado no original, que es que Caín mata a Abel, ¿no es cierto? Los dos hijos que tiene este matrimonio, Caín y Abel, hacen cosas distintas. Caín se dedica a la agricultura y Abel se dedica a la ganadería, ¿no es cierto? Y tiene rebaños. Y en un momento llega el momento de sacrificar y por eso Caín ofrece las primicias de la cosecha y Abel ofrece un animal perfecto, sin mancha. Y Dios recibe con agrado la ofrenda de Abel y no así la ofrenda de Caín. Entonces Caín se llena de celos, de envidia, de competencia contra su hermano, es decir, el preferido es el otro, y entonces lo mata. Que es muy singular porque, decir, en el relato del Génesis, que ya les digo es muy sintético, que lo primero que haya pasado después del pecado original es que un hombre mate al otro, nos muestra que al romper la armonía con Dios y al dejar de entendernos nosotros como hijos suyos y por lo tanto hermanos entre nosotros, iguales entre nosotros, por más que uno sea rico y el otro sea pobre, uno inteligente y el otro ignorante, uno saludable y el otro enfermo, uno en el primer mundo y otro en el cuarto. Por más que pasen esas cosas, somos hermanos. Y así tenemos que reconocernos. Y este sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y tiene mi propio nombre. Esa tendría que ser la relación con el otro. Entonces, bueno, ¿cómo una cultura se plantea quién es el otro, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿A cómo lo llamamos al otro? ¿Quién es el extranjero? ¿Quién es el extraño? ¿Quién es la persona que integro a la sociedad y quién es la persona que margino de la sociedad? ¿A quién llamo ciudadano? ¿A quién le doy derechos? ¿A quién lo considero valioso?
Bueno, todas esas cosas de la cultura evidentemente son sumamente importantes porque además ustedes habrán visto, no es lo mismo tener un pasaporte de un país que tener un pasaporte de otro país, no es lo mismo tener un título de una universidad que tenerlo de otra, no es lo mismo ir a un colegio que ir a otro, no es lo mismo atenderse en una clínica que en otro hospital, es decir, evidentemente somos todos hermanos, pero tenemos distintas categorías. Y hemos superado elementos culturales que quizás hoy no estarían bien, como la esclavitud o un sistema de castas o lo que fuera, o los títulos nobiliarios o cosas así, pero sin embargo tenemos otras redes para, como les hablaba en otro video sobre las máscaras, para de alguna manera matar al otro, de alguna manera ponernos por encima del otro, de alguna manera mostrar nuestra superioridad con respecto al otro. Y por eso es importante iluminar con nuestra fe, nuestra cultura, para entender, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos con el otro? ¿No? ¿Qué hacemos con el ignorante? ¿Qué hacemos con...? Porque Jesús nos dice, ¿no es cierto? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui peregrino y me hospedaste, fui preso y enfermo y me viniste a visitar. Es decir, con el otro tenemos que tener una actitud bienhechora y una actitud salvífica de tenernos como el samaritano, bajarnos de nuestro caballo, atender a ese hombre que está herido y hacernos cargo de esa historia. Es decir, esa es la forma en que nosotros vamos por nuestro camino, viendo gente durmiendo en la calle o gente ignorante o gente que se droga o gente que se equivoca o lo que fuera. Y digo, bueno, yo sigo mi camino porque yo estoy bien y el otro, bueno, el otro es un problema de otro que yo no tengo nada que ver. Bueno, es decir, evidentemente el otro es un tema que tiene que cuestionarme y que tengo que resolverlo, de alguna manera. Por supuesto, la fe nuestra tiene que dar cómo se resuelve eso en la doctrina de Jesucristo. Es decir, la relación con el otro se resuelve en el no juzgar, en el perdonar, en el amar, en el dar la vida al otro, ¿no es cierto? Dejarse comer por el otro, entregarse al otro. Y evidentemente no pareciera que esos elementos estuvieran muy presentes en la cultura. Y al contrario, ¿no es cierto? Es decir, que la cultura está más presente elementos de competencia, de llegar primero, de ganar la pelea, de tener la última palabra, de decidir, de quién sacó el primer premio. Y en ese sentido decirles que una cultura como es la nuestra, que es la cultura occidental y cristiana, que por supuesto está en crisis, tiene sobre todo trípodes, ¿no es cierto? Es decir, tres pies. Uno es la revelación testamentaria, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que dice la Biblia, que sería el pensamiento semítico. Otra es la filosofía griega y otro es el derecho romano. Bueno, no necesariamente esos tres elementos que hacen muy sólida nuestra cultura piensan igual, porque evidentemente, qué sé yo, por ejemplo, la propiedad privada es distinto lo que piensa el derecho romano que lo que enseña la Sagrada Escritura. O la concepción de ciencia o de sabiduría que tienen los griegos es distinta de la que tienen los judíos. Pero si ustedes vieron que en la concepción griega, la idea de la olimpiada, de la carrera, del llegar primero, perdón, es una idea sumamente importante, es una idea bien central. Por otra parte, la idea romana de conquistar, ¿no es cierto?, de ganar, de someter,
a un pueblo bajo este imperio, es una idea bastante fuerte. Por lo tanto, evidentemente, eso está detrás de nuestra cultura. Es decir, nosotros detrás de nuestra cultura, cuando viene nuestro hijo, le preguntamos, ¿y qué nota te sacaste? 7. ¿Y cuánto se sacó fulanito? 8. Ah, el otro se sacó 8 y vos te sacaste 7. Es decir, ya poquito a poco, desde chiquito, lo vamos haciendo nuestro hijo competidor de ese que quizás es su mejor amigo, pero que ese día en que nosotros alabamos al que se sacó 8 y no a nuestro hijo que se sacó 7, ya le estamos como fomentando en su corazón algo que no es cristiano, ¿no? Porque nosotros deberíamos decirnos, pero qué bien, mira el otro, qué bárbaro, y entonces vos te destacás en matemática y el otro se destaca en letras. Y qué bien, qué suerte, ¿no es cierto?, que haya personas que les interesen cosas distintas y que no se vean entre sí como competidores, sino como compañeros, como personas que pueden caminar juntas y que pueden hacer el mismo camino. Y qué necesario es que haya otros y qué necesario es que los otros sean distintos. Y qué necesario incluso es la relación con el otro en un matrimonio, por ejemplo, que no necesariamente se llevan mejor aquellos matrimonios en donde el hombre y la mujer son muy homogéneos, algunas veces son muy distintos y sin embargo son muy complementarios. Socialmente, por ejemplo, el servicio militar obligatorio que existió en la Argentina hasta hace unos años era un tiempo en donde uno por primera vez en la vida, a mí me pasó, yo lo hice en el año 82 durante la Guerra de las Malvinas, uno por primera vez se encontraba con personas de su edad, pero con las que no tenía nada que ver ni por estudio, ni por colegio, ni por estrato social, ni por club, ni por barrio, ni por nada que de alguna manera va a hacer que uno conozca personas más homogéneas a uno o que tenga cosas en común con uno. Y evidentemente ese descubrimiento del otro y de lo distinto es sumamente importante, y el que pueda haber amistad entre personas muy distintas y que piensen distinto, que tengan opiniones distintas, que provengan de ambientes distintos, que aporten cosas distintas, no es pobreza justamente, sino al contrario es riqueza. Y justamente la grieta se produce cuando el otro es visto como un adversario. Entonces, vos estás de ese lado y yo estoy de este lado. Vos qué sos, pensás votás con sos de este equipo de fútbol, yo soy del otro. Y entonces, es decir, yo gano cuando vos perdés. Y evidentemente eso es algo que no es cristiano, ¿no es cierto? Porque yo gano cuando el otro gana. Y yo pierdo cuando el otro pierde. Por eso es sumamente importante primero preguntarnos nosotros, ¿qué significa el otro para nosotros? ¿Qué significa lo que hay más allá de nuestra familia, más allá de nuestros afectos? Jesús dice, quien ama al que lo ama, ¿qué hace de extraordinario? También los paganos aman a los que los aman. Ustedes amen al que los persigue, al que los calumnia. Y eso es lo extraordinario, ¿no es cierto?, del cristianismo, que nos hace ver al otro en un sentido más amplio que mis hijos, mis hermanos, mi familia, los que piensan como yo. Entonces, en primer lugar, preguntarnos, ¿qué entienden ustedes por el otro? Y después de eso, bueno, ver cómo podemos iluminar nuestra cultura para que el otro sea visto como un compañero, como un amigo, ¿no es cierto? No sálvese quien pueda, o la ley de la selva, ¿no es cierto? En donde si yo estoy en el primer mundo me la paso bárbaro, si estoy en el cuarto mundo me la paso pésimo, si soy rico tengo vacunas, si soy pobre no tengo vacunas, pero en el fondo, somos una sola cosa y mi vida va a estar vulnerable mientras no me detenga
como hace el buen samaritano en su camino para atender al otro. Fíjense que la parábola del buen samaritano es la parábola que enseña Jesús cuando le preguntan quién es mi prójimo, quién es el otro, quién es el cercano que tengo en el camino. Y entonces Jesús dice esa parábola, es decir, que evidentemente es una catequesis sobre quién es el otro en mi vida y cómo tengo que comportarme con el otro en mi vida. No les cuento mucho porque incluso creo que tenemos en este canal un videíto sobre la parábola del buen samaritano específicamente. Así que bueno, los dejo pensando sobre este gran tema, quién es el otro, para que propiamente ustedes lo vean en su vida y para que veamos cómo podemos hacer para decirle a la cultura de nuestro tiempo, el otro es mi hermano porque somos hijos de un mismo Padre. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.